Bien, buenas tardes. Seguimos con la última sesión en que se va a hacer la presentación del manifiesto y de la propuesta alternativa del Grupo de Estudios de Política Criminal para un régimen penal aplicable a las personas con enfermedad mental y con discapacidad intelectual. En esta sesión va a haber, como en las anteriores, tres ponentes. Primero intervendrá la profesora Lucía Martínez Garay con una propuesta de reforma de la legislación penal. En segundo lugar, actuará el profesor y organizador de las jornadas, Xavier Echeverría Zarrabeitia, con la propuesta de reforma de la legislación de ejecución. Y en tercer lugar, será online, la doctora María Isabel Sánchez García, magistrada del Juzgado Penal número 2 de Elche, que presentará la propuesta de reforma de la legislación procesal. Yo haré primero una breve introducción y luego presentaré también brevemente a cada uno de los ponentes. El Grupo de Estudios de Política Criminal en realidad ya ha sido introducido por Marga Martínez Camilla en su primera intervención. Es una asociación compuesta por catedráticos, profesores, jueces y miembros de la carrera fiscal, que se creó en el año 89 con la intención de generar un foro de discusión en la vena del American Law Institute, que generó el Model Penal Code en los Estados Unidos, para hacer propuestas legislativas específicas, es decir, textos articulados, además de manifiestos más programáticos, para así pues, intentar un acceso a ese sujeto institucionalmente ignoto que es el legislador, de una manera que se presuponía que pudiera ser tuviera más posibilidades de éxito práctico, que es precisamente ofreciéndole pues, textos ya normativos más o menos cerrados que facilitaran la toma de posición frente a los mismos y su eventual acogida. Bueno, como se puede intuir, pues acogida, pues tampoco es que haya habido un éxito maravilloso, pero eso no ha hecho o no ha deprimido lo suficiente a los integrantes en las diferentes situaciones del grupo como para que estos sigamos intentando esta labor de, algunos prefieren llamarlo cabildeo, otros decimos que es puramente de lobby frente al legislador. El Grupo de Estudios de Política Criminal tiene una página web que no pone Grupo de Estudios de Política Criminal, sino politicacriminal.es, https://2 puntos, politicacriminal.es, y si os introducís ahí, pues podréis ver que tenemos bastantes manifiestos ya, más de 20, y propuestas alternativas sobre diferentes temas que podéis consultar ahí. Hay que aceptar las cookies. Yo soy refractario a aceptar las cookies, pero la única manera de entrar en los textos concretos es aceptándolas. No encontraréis, sin embargo, el manifiesto y la propuesta de la que vamos a hablar hoy. El manifiesto ciertamente podría estar ya, pero es política del grupo no subirlos hasta que no tengamos también la propuesta, y la propuesta está cerrándose en sus contornos finales, pero estará muy brevemente. La culpa de que no esté ahora, o mejor dicho, de esta decalage, es que Xavi es demasiado eficiente y ha montado la jornada pues antes de que pudiéramos terminar nuestro trabajo. No aceptamos ninguna responsabilidad por este evento. Bien, como decía, sobre esta materia hay tanto un manifiesto como una propuesta. Muy brevemente, el manifiesto parte de la realidad de que en el año 95, con la aprobación del Código Penal denominado de 1995, pues se produjeron avances importantes en lo que podemos llamar la axiología de las medidas de seguridad, cuestiones que antes no estaban siquiera reguladas para cuando se excluía la responsabilidad penal de los entonces denominados enajenados, pues pasaron a regularse, sí, de una forma acorde con los principios constitucionales en el año 95 para las personas cuya responsabilidad penal se excluye por falta de o por la presencia de anomalías o alteraciones psíquicas. Pero prácticamente poco más, porque a partir de ahí se puede ver que existen muchísimos problemas que tienen que ver con la aplicación, lagunas normativas que serían consideradas absolutamente intolerables en los dos ámbitos del derecho, como ha puesto de manifiesto la profesora Marga Martínez Camilla, y como ya hace más años puso en manifiesto Julián Ríos, ¿no? Es decir, en esta materia el principio de legalidad pues parece no importar tanto, y hay un montón de cuestiones que se resuelven por vía judicial, en muchas ocasiones con muy buena intención por parte de las juezas y jueces de vigilancia penitenciaria, pero, insistimos, no es lo óptimo, ni siquiera se asemeja al óptimo. Estamos más bien al borde de la inconstitucionalidad por infracción del principio de legalidad. Más allá de los problemas aplicativos a los cuales la propuesta quiere dar
pues, quiere proponer soluciones, pues también tenemos problemas de ejecución. Y es tradicional insistir en la carestía de medios, y es tradicional porque es una verdad a lo largo de las décadas, faltan medios, pero no solo faltan medios, también falta un marco normativo que permita, en los casos en los que estos medios existen, pues la imposición de unas consecuencias que sean las adecuadas a los sujetos a los que se les han de imponer. Esto dicho, como ya he avanzado, pues hubo diversos grupos de trabajo dentro del Grupo de Estudios de Pérdida Criminal y se ha llegado a una propuesta que tiene 3 patas, una relativa a la legislación penal, otra a la ejecución y otro al tratamiento procesal. Sobre la primera cuestión, la propuesta de reforma de la legislación penal, va a hablar Lucía Martínez Garay. A mi derecha, Lucía es, yo creo, la mayor especialista en culpabilidad que tenemos ahora en España. Se doctoró con una tesis sobre la materia, ¿2003 o 2004? 2004, 2003 me doctoré yo, que es, bueno, luego se publicó en 2005 y que es un clásico. Trataba la cuestión de la imputabilidad a través del estudio de un supuesto en los que la imputabilidad se excluye o se disminuye, como en el caso del consumo de drogas. Entonces, a partir de ahí, ha tenido una carrera, yo diría, en esta materia, es lectura inexcusable y se ha centrado más en cuestiones empíricas. Últimamente, con cuestiones de predicciones algorítmicas, yo recomiendo ahí un artículo sobre las cuestiones, sobre los errores conceptuales más básicos en esta materia, que tiene publicado en la revista española de investigación criminología, que creo que es maravilloso, pues sobre todo porque muestra que las cuestiones empíricas son empíricas, pero también hay muchos conceptos detrás de las cuestiones empíricas que nos pueden llevar a la comisión de errores, incluso en la aplicación de instrumentos que se están aplicando en la praxis, como el RISC-CAMBI, también tiene contribuciones importantes sobre cuáles son los problemas que tiene este instrumento de predicción de la peligrosidad, especialmente la peligrosidad violenta, que se utiliza sobre todo en el ámbito catalán y que tiene ya algunos intentos de aplicación en otros ámbitos. Es, por lo tanto, una gran especialista y tuvimos muchísima suerte de que aceptara la invitación de la Junta Directiva del Grupo de Estudios de Pérdida Criminal a participar en esto. Y no te quito ni un segundo más, Lucía. Cuando quieras, tienes la palabra. Vale, pues muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y a Íñigo por la presentación. Y sin más dilación paso ya a exponer, para no extenderme demasiado y respetar el tiempo, la parte que me corresponde, que es esta de que propone el Grupo de Estudios de Política Criminal modificar la legislación penal para mejorar el régimen penal de las personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual que han delinquido. Entonces, como comentaba antes Íñigo, el trabajo del grupo que ha redactado la propuesta ha de respetar las líneas generales que se marcan primero en el manifiesto que aprueba el grupo. Entonces, muy brevemente, para la parte penal, lo que marcaba el manifiesto eran estas ideas que he resumido aquí en la diapositiva. En primer lugar, tratar de eliminar los internamientos psiquiátricos de corta duración, partiendo de la base de que son ineficaces y en su mayoría e incluso contraproducentes. Planteaba también repensar el límite máximo que está establecido actualmente en el Código Penal para las medidas de internamiento, limitar el uso de los hospitales psiquiátricos penitenciarios para los casos más graves y fomentar que pudieran cumplirse las medidas en recursos de la red asistencial o sanitaria extra penitenciaria, limitar también la aplicación de medidas de seguridad en los delitos leves, solucionar los problemas de cómo se articula, cómo tiene que articularse el caso cuando sobre la misma persona recaen penas y medidas de seguridad que el Código Penal solamente regula de manera muy fragmentaria para cuando ambas son privativas de libertad, pero hay muchos otros casos de concurrencia de penas y medidas no impuestas necesariamente tampoco en el mismo proceso, que se dan en la práctica y que hoy en día no tienen regulación. Y encomendaba también abordar el espinoso problema de la negativa al tratamiento médico y, por último, replantearse el régimen del artículo 60, ¿de acuerdo? O sea, que era, digamos, un reto bastante ambicioso.
a la hora de afrontarlo, las personas de las cuales ha dependido más directamente la redacción de esta parte de la propuesta, enseguida nos dimos cuenta de que había muchísimos problemas, pero digamos podrían resumirse en estos tres que os he puesto en la diapositiva. Por una parte, problemas, digamos, estrictamente técnicos, que serían los siguientes. El encargo era replantear el tratamiento del enfermo mental que comete delitos. Lo que pasa es que la enfermedad mental es solamente una de las diversas causas que pueden dar lugar a la inimputabilidad de la persona. Y el Código Penal plantea todo el régimen de las medidas de seguridad de manera conjunta para todos los casos. Entonces, te pones a plantear una propuesta de reforma para el 21 del Código Penal y eso supone necesariamente tocar también el régimen del 22 o del 23 o no tocarlo y que la regulación quede un poco asimétrica. Pero eso había que asumirlo, no había otra, el objeto de nuestro encargo era limitado, entonces digamos que eso ya lo advierto, ¿no? Ex ante. En segundo lugar, digamos, la parte que yo voy a exponer es la parte penal en el sentido de que es aquella que el Código Penal regula, pero está muy íntimamente ligado cosas que están en el Código Penal y cosas que están, o mejor dicho, deberían estar en la normativa de ejecución, en la ley penitenciaria o en el reglamento penitenciario. Entonces, al final la parte penal entró en bastantes temas de concursos, de competencias del juez de vigilancia, pero digamos ahí hay algunas cosas que hemos propuesto reformar en el Código Penal, pero a las que no aludiré porque son más propiamente de ejecución y por lo tanto tiene más sentido explicarlas después. Y luego, digamos, quitando estos problemas técnicos, estaba el gran problema de fondo, que es el último que aparece en la pantalla y es el siguiente. El enfoque del manifiesto, el que compartía el grupo, era tratar de limitar, o sea, que no todo el tratamiento penal de quien ha delinquido y tiene una enfermedad mental tenga que pasar necesariamente por el sistema penitenciario, sino fomentar que pueda ser abordado en recursos de la red sanitaria o asistencial. Al mismo tiempo, todos sabemos, se ha repetido en las ponencias anteriores y en las de esta mañana, que esa red extrapenal está sobrecargada, está desbordada, tiene muchas deficiencias. Entonces, a la hora de optar, ahora repasaremos brevemente algunos de los puntos más importantes. ¿Qué condicionamientos, por ejemplo, poner para las medidas de seguridad de internamiento en centro penitenciario o en centro no penitenciario? Hemos tenido muchas veces el dilema de decir, caramba, estaría muy bien reducirlos en lo penal, vamos a obligar por ley a que estas medidas se cumplan en otro sitio. ¿Qué otro sitio será ese? No lo sabemos, pero claro, tampoco nos competía a nosotros regularlo. Por otro lado, siendo conscientes de este problema, estaba la tentación muchas veces de renunciar a eso y decir, bueno, como sabemos que no hay otro sitio donde puedan ir, vamos a ser más flexibles en la regulación penal que proponemos. Pero claro, esto era al mismo tiempo resignarnos a una realidad que nos parece equivocada desde el primer momento. Entonces, somos muy conscientes de que la propuesta tiene ese gran problema, de que en buena medida pretende recurrir a recursos extrapenitenciarios que hoy por hoy no existen y por lo tanto se plantea más bien como un estímulo para que se desarrollen ese tipo de políticas que como algo que hoy por hoy pudiera aplicarse tal cual ya, sin hacer nada más. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenéis resumidos todos los cambios que según nuestra propuesta se introducirían en la regulación del Código Penal. Como veis, he dejado ya en gris algunos a los que no voy a aludir para no extenderme. Son las cuestiones más complejas de concurrencia de penas y medidas o, bueno, cuestiones más de ejecución, cuestiones de abono de medidas cautelares. Entonces, están ahí para que os hagáis una idea de todo lo que se ha tocado, pero lo que está en gris así más clarito no lo voy a mencionar. Entre lo que está en negro, como también es bastante de por sí, yo me voy a centrar en la regulación, en la nueva regulación que proponemos para, digamos, lo que yo entiendo que es un poco el núcleo del problema, que es el artículo 95, los presupuestos de las medidas de seguridad y los artículos 101 y 104 que regulan la medida de internamiento psiquiátrico. En la medida en que me dé tiempo, también quería referirme a otros dos problemas que nos parecieron importantes, que son el régimen del artículo 60, que es el que regula el caso en que ya estando la pena impuesta o en ejecución se plantee
una situación de trastorno mental que impida a la persona comprender el sentido de la pena. Esto lo hemos derivado hemos intentado convertirlo en modalidades de suspensión y de libertad condicional y intentaré entonces explicar esas nuevas modalidades de suspensión y de libertad condicional que se necesitan para sustituir lo que hoy en día es el artículo 60. ¿Vale? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar por la primera cuestión. Bien, he puesto el texto entero, que no voy a entrar en todo el detalle. Creo que, claro, al hablar de una modificación legal, si no tiene uno delante un poco el texto, pues es difícil hacerse una idea, pero ahora enseguida os resumiré los puntos. Está en rojo lo que cambiaríamos y en negro lo que hoy por hoy es el tenor del artículo 95, ¿no? Entonces, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Voy a estar yendo adelante. Perfecto, tú detrás, dímelo ¿vale? y yo lo hago. La primera cuestión que nos planteamos es limitar, en principio, las medidas de seguridad para los delitos graves y menos graves. De manera que en los delitos leves, en principio, no pudieran imponerse. Si vas atrás, veis que en el primer párrafo, cuando hoy dice que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito, nosotros añadiríamos grave o menos grave. Aquí hubo debate, creo que conviene comentarlo, en el seno de la comisión y en el seno del grupo, porque, bien, aquí hay argumentos en pro y en contra. Por un lado, el argumento fundamental es que si un delito es leve, la propia entidad del daño que se ha producido es leve. De manera que si además el sujeto tiene algún problema de trastorno mental, luego su pena va a estar o eliminada o reducida, lo ideal sería no hacer entrar al sistema penal de todos modos por la vía de las medidas de seguridad. Serían los casos perfectos para que el abordaje fuera desde el primer momento extrapenal. No obstante, digamos, argumentos en contra y que son los que explican la regulación por la que finalmente se ha optado son los siguientes. En ocasiones la comisión de pequeñas infracciones de no mucha gravedad puede ser precisamente el indicativo de que el control sanitario, familiar, social de esta persona y de la patología que padece no está siendo el adecuado. De manera que se pensó que a lo mejor podía tener sentido dejar abierta una vía para imposición de medidas de seguridad que nunca serían privativas de libertad, ahora enseguida veremos por qué, para los casos en que haya una reiteración de delitos leves. Esa reiteración quizá puede estar indicando que es necesario algún tipo de control o vigilancia que no se está llevando a cabo por la vía, digamos, extrapenal. No intervenir, ¿a qué puede acabar llevando? Y esta es una idea sobre la que luego volveré. A que esto acabe derivando en un delito mucho más grave, con una pena ya privativa de libertad más larga y, por lo tanto, finalmente en una privación de libertad por la vía de la medida de seguridad mayor. Entonces, digamos, sería la idea de reservar una posibilidad, siempre sometida a este requisito, de intervenir en delitos leves con la idea de cortar una escalada que pudiera acabar en un delito mayor. Insisto, esto tuvo mucho debate porque hay también buenas razones para haber, digamos, limitado estrictamente la posibilidad de intervenir aquí. Por otro lado, siguiente, lo que también se ha querido en este artículo 95 es establecer requisitos más estrictos de los que ahora existen para el pronóstico de peligrosidad. Si vuelves atrás, veréis que en lo que es el 95.1 segundo, hemos añadido un párrafo largo exigiendo que ese pronóstico de comportamiento futuro que revela la probabilidad de comisión de nuevos delitos, primero se haga. Es decir, que el juez, a la hora de establecer la posible medida de seguridad de la sentencia, tenga necesariamente que haber recabado algún tipo de informe y no sea simplemente una valoración que haga, como en la práctica lamentablemente a veces ocurre, derivada de la propia situación de inimputabilidad. La persona es inimputable, he hecho una pericial sobre la imputabilidad, que me acredita que tiene una esquizofrenia paranoide, como es grave, es peligroso y por lo tanto pongo la medida. No, obligar a que haya un informe exclusivo sobre la peligrosidad y que se pronuncie sobre, si veis ahí, digamos, la gravedad de la enfermedad
el posible curso y tratamiento, el tipo de medida que podría ser más adecuada. El juez, obviamente, después pues decidirá lo que le parezca, pero por lo menos que cuente con una base más sólida que la actual, con arreglo a la cual poder optar por unas medidas u otras. Y luego, por último lugar, como veis en el número 2, al cambiar la modificación legal produce dos cosas. Primero, añadir la mención a la prisión permanente revisable, que el hecho de que se haya introducido en el código genera toda una serie de distorsiones no abordadas por el legislador, y una de ellas es esta: si no se menciona expresamente, no puede imponerse medida de seguridad en el caso de la prisión permanente revisable. Y por otro lado, al enumerar solo la prisión y la permanente revisable, excluir la posibilidad de imponer medidas de seguridad en las otras dos penas que el Código formalmente caracteriza como privativas de libertad, que son la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Pensamos que en estos casos no debe poder existir. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el artículo 95. El siguiente artículo en el que proponemos cambios, este es muy breve, solamente un minuto, pero creo que merece la pena destacarlo, es un cambio pequeño en el artículo 97. El artículo 97 es el que regula, como sabéis, digamos, la intervención del órgano judicial durante la ejecución de la medida, dándole libertad para modificar, cambiar, decretar el cese anticipado, etcétera, en función de cómo evolucione la peligrosidad de la persona. Y hoy por hoy, lo que dice es la parte que está tachada, dice que se podrá decretar el cese de cualquier medida en cuanto desaparezca la peligrosidad criminal del sujeto. A nuestro juicio, esta exigencia de desaparición es demasiado rigurosa. Primero, porque parece exigir que la peligrosidad sea nula, o sea, cero, que no haya nada de riesgo. Claro, es muy difícil encontrar un informe pericial que te asegure que jamás va a volver a delinquir esta persona. Entonces, si se entiende de esta manera, pues se favorece el hecho de que la medida se acabe prolongando y prolongando por si acaso, porque aún no estamos suficientemente seguros. Entonces, creemos que una formulación legal como la que proponemos puede quizá favorecer una práctica un poco más generosa que la que hoy por hoy existe, y proponemos que sea razonable esperar que la continuación de la medida de seguridad no sea necesaria para evitar la realización de un nuevo hecho delictivo, que sea razonable. Bueno, que parezca lo más sensato, sin obligar al juez o al perito tampoco a pronunciarse en términos absolutamente taxativos. Y con ello abrir más cauce para que la medida pueda darse por finalizada, sobre todo, como pongo ahí abajo, ¿no? En casos de edad avanzada, donde a lo mejor la persona, pues sí, sigue cometiendo algún delito, si la enfermedad sigue ahí, pero pueden ser cosas de una gravedad reducida, sin ningún tipo de violencia, que sean, donde, digamos, el coste que supone el mantenimiento de la medida frente al riesgo que estamos tratando de conjugar, pues no parece proporcionado. Bien, y con ello pasamos ya al artículo al 100, y luego comentaré, porque estoy viendo que ya nos tenemos que quedar ahí, el 101 y el 104. Ese es un poco el programa. Bien, el 100. Es un artículo complicado. Es el artículo, en su punto tercero, que regula lo que ocurre en los casos de quebrantamiento de medidas de seguridad. Y hoy por hoy lo que establece es que cuando se incumple la medida, el tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. Por lo tanto, se produce un delito de quebrantamiento de medida. Sin embargo, no se considera quebrantamiento de la medida la negativa a someterse a tratamiento o a continuarlo una vez consentido. Y a continuación, punto y aparte, dice el artículo: no obstante, el juez podrá acordar la sustitución de tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida. Entonces, sobre este artículo ha habido discusión en la doctrina penal, porque se esconde en él el problema de si es posible imponer un tratamiento médico, terapéutico, que es en lo que consisten las medidas para los casos del artículo 21, coactivo. Y el mandato del manifiesto era, en principio, solucionar, digamos, este problema. Lo que pasa es que la comisión que redactó la propuesta, pues se vio ante la tesitura de que no es tan fácil de solucionar. Por lo siguiente, ¿qué fue lo que tuvimos en cuenta aquí? En el grupo, algunos eran partidarios de la idea siguiente, que a mi juicio tiene bastante lógica detrás.
Cuando una persona sigue el tratamiento que tiene pautado y tiene un acompañamiento y un control por un profesional sanitario, generalmente los problemas de conducta son mucho menores. El abandono del tratamiento muchas veces está ligado a que aparezcan conductas disruptivas y eventualmente delitos. Entonces, si hay un mecanismo coactivo para obligar a seguir el tratamiento, podemos, con esa intervención médica, insisto, coactiva, cortar una escalada a eventuales delitos futuros más graves. Si no se interviene ahí y, digamos, el sujeto quebranta el tratamiento y como no es posible obligarle, pues nada, simplemente no pasa nada, es probable que acabe cometiendo delitos más graves. Esos delitos más graves, si llevan aparejado una pena privativa de libertad, se va a convertir en una medida de internamiento psiquiátrico o en prisión ordinaria, dentro de la cual es posible el tratamiento médico coactivo en determinadas condiciones. Es decir, vamos a acabar llegando a un tratamiento coactivo eventualmente igual, pero mucho más restrictivo de la libertad en la medida en que va a tener lugar en el marco de una privación de libertad. Ese, digamos, era el argumento a favor de poder permitir aquí la imposición de un tratamiento médico coactivo. Hay otro argumento sistemático y es que en el código tenemos desde el año 2010 como contenido de la medida de libertad vigilada, sabéis que en el artículo 106, creo que es, se enumera en qué puede consistir la libertad vigilada y una de las cosas en que puede consistir es obligación de someterse a tratamiento médico, ¿no? Entonces eso está ahí, tampoco nadie está muy seguro de si puede estar o no, pero bueno, ahí está. Por otro lado, no voy a extender, se ha comentado esta mañana, tenemos la legislación civil, donde no está claro en absoluto que eso se pueda hacer. Tenemos la opinión de las asociaciones de defensa de los derechos de estos pacientes que son contrarias también. Hay una praxis de algunos juzgados de primera instancia que, digamos, con el argumento a maiore ad minus, han impuesto tratamientos médicos con esta finalidad de evitar escaladas, que es el siguiente. Si yo puedo decretar el internamiento involuntario por la vía civil de una persona en atención a su trastorno mental, lo lógico sería que si basta con una intervención menos incisiva en los derechos fundamentales, que es un tratamiento ambulatorio, yo también la pueda obligar para conseguir el mismo fin, pero con un medio menos drástico. Si puedo lo más, puedo lo menos, y desde el punto de vista del principio de proporcionalidad me evito tener que acordar un internamiento involuntario para obligar al tratamiento médico. Resumen, ante todo este panorama tan poco claro normativamente y tan discutido en la sociedad civil y por las asociaciones de afectados, finalmente nuestra propuesta fue dejar el artículo 100.3 como está. ¿Cómo está? ¿Qué significa? El artículo permite al juez, cuando se ha quebrantado, o sea, cuando hay una negativa a someterse al tratamiento, le permite cambiar la medida. Bueno, pues vale, no quieres el tratamiento, vamos a hacer otra cosa. Pero no le obliga a cambiar la medida. Puede cambiar de medida o puede dejar la que está. El tenor literal permite que deje la que está. Que deje la que está significa que sigue el tratamiento. De manera que, ante esta indefinición y los problemas que hay detrás, optamos por dejarlo tal cual. Asumiendo, como sabemos, que no solucionamos nada. Simplemente el problema sigue ahí. Y ya por último pasamos al artículo 101 y al 104. Vale, pues voy a ser aquí más telegráfica. En el artículo 101, como veis, hay muchas, es mucho lo que proponemos que se cambie y, por lo tanto, para ser más expeditiva, vamos a ir a lo siguiente. Lo primero es que hoy por hoy ese artículo dice que en los casos de inimputabilidad se podrán imponer las medidas de internamiento tal. Hemos cambiado la redacción para decir se podrá imponer cualquier medida de seguridad, también las no privativas de libertad, o sea, para recordar que la primera opción tiene que ser siempre esa. Si es necesario, se podrán imponer también medidas privativas de libertad. Pero para estos casos, y ya que aquí estamos hablando de un internamiento, proponemos que el requisito de la peligrosidad sea más estricto, que no baste con la probabilidad de comisión de delito, que es como está formulado el artículo 95, que es común a todas las medidas, sino que exista una probabilidad relevante de que se cometan hechos delictivos contra la vida, la integridad física o psíquica, la libertad o la libertad sexual de las personas. Es decir, sería un pronóstico en el que se acredite la probabilidad de estos hechos más graves.
Solo en estos casos se abriría la puerta a una medida de internamiento psiquiátrico. En los otros habría medidas, puede haber, pero tendrían que ser medidas no privativas de libertad. La otra cosa que proponemos cambiar es favorecer el uso de recursos no penitenciarios. Y aquí de manera drástica. No repito las razones que os he dado al principio, pero para conseguir que esto no se quedara eventualmente en letra mojada, la idea sería la siguiente. Es obligatorio por ley que el internamiento psiquiátrico tenga lugar en recursos extrapenitenciarios cuando el máximo de la medida de seguridad no llegue a 2 años. En estos casos, necesariamente tendrá que ser fuera. Solamente podrá cumplirse medida en centro psiquiátrico penitenciario cuando el límite sea superior a 2 años y además exista una necesidad acreditada de tener al sujeto sometido a una vigilancia particularmente intensa. Ahí lo dejo si queréis para el debate porque no hay tiempo para más. Hemos incluido aquí también una regulación expresa de qué ocurre cuando la persona no tiene solo una medida de seguridad impuesta, sino que a lo mejor en la misma sentencia se le está condenando por 2 o 3 delitos de lesiones o de homicidio. ¿Qué pasa en estos casos? En la actualidad el código no dice nada, hay quien propone acudir por analogía a las reglas del concurso de delitos, entendemos que no procede en el caso de una persona que ha sido absuelta y en la cual el límite de la pena como referencia para la duración de la medida se usa única y exclusivamente a efectos de tener una garantía de tope máximo de legalidad. Así que proponemos que se use como tope el de la pena más grave, de aquellas en que haya incurrido. Introducimos un límite máximo para cuando la pena aplicable del delito cometido fuera la de prisión permanente revisable. Este límite también fue objeto de debate. Hubiera podido ser 25 años, finalmente salió 35, pero por lo menos es un límite. Es decir, la medida no podrá ser indeterminada por el mero hecho de que la pena de referencia lo sea. Y por último, en un inciso final, abrimos la vía a que aunque la eximente aplicada sea la del artículo 21, es decir, por anomalía psíquica, si es un caso de patología dual y parece más adecuado optar por un tratamiento en un centro orientado a la desintoxicación, el tribunal pueda elegir, expresamente la ley le permita, combinar una cosa u otra según lo que entienda más adecuado. Como creo que estoy fuera de tiempo, no sé si merece la pena ni que entre en la explicación del artículo 104. Me someto al criterio del moderador. Yo me someto al de la directora del proyecto de investigación. No, al director de la jornada. Una cuestión. Entonces, entonces ya corto yo el nudo gordiano. Como antes dijo Xavi que él iba a ser muy breve, sí. Vale. Puedes tomarte okay. Sí. Pues entonces, nada, este será ya el último que comentaremos. Bien, el artículo 104 regula el internamiento psiquiátrico, pero en los casos de eximente incompleta. Entonces, el hecho de que la eximente sea incompleta plantea algunas diferencias significativas respecto del régimen o de las modificaciones que proponemos para el anterior. Como también son muchas, vamos directamente al resumen. Lo primero, volver a modificar el primer inciso para recordar que se podrá imponer cualquier medida de seguridad, también las no privativas de libertad, en estos casos de eximente incompleta. Solo en el caso de que exista un requisito de peligrosidad cualificado, igual que acabamos de ver para el artículo 101, probabilidad relevante de delitos contra la vida, libertad e integridad, será cuando podrá acudirse al internamiento en la eximente incompleta también. En eso son iguales. ¿Dónde están las diferencias? Polémicas. En el límite. Hoy por hoy no. Desde que se aprobó el Código del 95 ha sido discutido cuál es el verdadero límite de duración máxima de la medida de seguridad cuando se aplica una eximente incompleta. Por resumir, la praxis no es muy uniforme. Parece ser que los tribunales suelen seguir un criterio sentado hace tiempo por el Tribunal Supremo en un acuerdo de pleno de 2009 que indica que el límite de referencia es el de la pena abstracta aplicable al delito, reducida en su caso por tentativa y por participación, pero sin la reducción debida a la eximente incompleta. Es decir, un homicidio cometido por una persona que tiene una eximente incompleta, la pena necesariamente va a bajar o 1 o 2 grados, pero la medida de seguridad no. De manera que la pena a lo mejor tiene un máximo de 5 años, pero sin embargo la medida que se le está imponiendo junto con esa pena por la eximente incompleta puede tener una duración de hasta 10. Esto hay quien lo ve bien, hay quien lo ve mal, no vamos a entrar. ¿Por qué optamos nosotros? Nos ha parecido que esto separa en exceso el criterio de la medida del de la pena.
y hemos optado por hacer una vinculación más estrecha entre una cosa y otra. ¿Cómo? Obligando a que el máximo de la medida de internamiento sea el de la pena impuesta, exactamente igual que el de la pena impuesta, lo que en la práctica reducirá la duración de las medidas, porque como también se ha comentado esta mañana, aunque las medidas se imponen por un máximo que no hay por qué agotar, el juez puede cambiarlas, modificarlas, suspenderlas. ¿Qué ocurre en la práctica? Que la tendencia es a que la medida se siga y se siga y se siga cumpliendo hasta el final. Con lo cual nos encontramos una persona con la culpabilidad disminuida, que si no hubiera cumplido medida habría salido de prisión a los 5 años, pero que como tiene la culpabilidad reducida va a salir de prisión a los 10, porque lo que está cumpliendo es una medida y porque a lo mejor la cumple hasta en el mismo centro penitenciario ordinario, como ya hemos visto antes. Hacer esa reducción, pero para, digamos, no abandonar por completo las preocupaciones de seguridad pública que también existen en estos casos y que pueden estar justificadas según el caso concreto, permitir que se añada una medida no privativa de libertad a continuación. ¿Hasta qué máximo? El de la pena abstracta. Es decir, bajar el límite de la privativa de libertad, pero dejar esa excepción. Incluso hemos dejado como excepción para los casos más graves y siempre que se justifique expresamente esa peligrosidad extrema, el régimen vigente. Solo excepcionalmente seguir permitiendo que la privación de libertad llegue al límite de la pena abstracta. Aquí no establecemos esa obligación de acudir a recursos extrapenitenciarios. El artículo dice que será preferible, pero no lo establecemos como obligatorio, no entro en las razones para no extenderme. Y hemos regulado también, proponemos regular el límite máximo del internamiento. Aquí sí, por referencia a la duración de las penas impuestas, porque aquí estamos ante una persona que tiene unas penas impuestas y si son varios delitos tendrá aplicado algún régimen de concurso de delitos, el que sea. Ahí hay una pena como referencia de un hecho que se ha cometido con culpabilidad, siquiera sea disminuida, luego proponemos mantener eso como límite de la duración acumulada de las medidas. Y hasta aquí sería, digamos, lo más esencial del régimen. Muchísimas gracias, Lucía. Decía gracias no solo por la magnífica exposición, sino por la preparación, porque no lo veis, pero había más del doble de diapositivas de las que ha dado tiempo a exponer. Bien, la siguiente intervención está a cargo de Xavier Echevarría. Ya ha sido presentado por el profesor Martínez Camilla y, bueno, y es el organizador de las jornadas, es un poco ocioso presentarle. Yo sí quiero comentar que a mí, Xavi, me parece primero un lujo para la Complutense, del que yo estoy muy agradecido. Ha sido un regalo de última hora, ¿no? No hemos tenido ni que darle una beca FPU ni cosas de estas. Ha venido por su propio pie y creo que tiene un perfil muy propio del proyecto y de las iniciativas, ¿no? de Marga Martínez Camilla, pues esa mezcla de lo que antes se decía entre monje y guerrero, que nadie se preocupe, porque se refiere solo no a personas pues, que tienen una dedicación intelectual y conceptual profunda a la materia, pero que también se implican prácticamente con la materia y con las posibilidades de aplicación, como ha dicho previamente Marga Martínez Camilla. En esa cuestión, pues Xavi es sin duda un referente en esta materia. Y sin más, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo, por la presentación y gracias a Íñigo y a Marga y al resto del departamento por la acogida en la Complutense desde hace unos años ya. También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a la Junta del Grupo de Estudios de Política Criminal, ¿no?, que permitiera que una propuesta recién acabada, bueno, pues pudiera ser presentada en esta jornada que habíamos organizado. Y bueno, yo creo que, como se ha podido ver, el manifiesto se ha repartido varias veces por correo electrónico en estos días y como ha dicho Íñigo, con la diligencia habitual de la Junta no tardará mucho en estar el texto completo, aunque es bastante más compleja la edición. Pero vamos, lo cierto es que el manifiesto se aprobó en otoño del 2001, en la reunión de Madrid. 2001, tal malo, vamos. 2021. 20 de noviembre en concreto. Y sí, está bueno, escrito es y todo. Una fecha muy importante. Sí, 20 de noviembre de 2021 y se ha acabado en abril en Málaga de perfilar la parte procesal que luego explicará Isabel y que la verdad es que tiene un trabajo inmenso esa parte procesal y que se ha visto aquí las
quizás el área más necesitada, la verdad, que casi hay un vacío ahí en muchos aspectos, por tanto, será conveniente dejarle a Isabel el tiempo que merece y necesita la propuesta que se ha trabajado ahí. En la parte que se nos había encomendado, de la parte de la regulación de ejecución, se le llamaba penitenciaria inicialmente, pero decimos cambiar la denominación precisamente porque queremos subir de lo penitenciario. Lógicamente, el marco así se funciona, ¿no? En la reunión de noviembre de 2021 se aprobó el manifiesto. Esto condiciona a la propuesta del régimen penal que brillantemente, como siempre y con su tremenda calma, ha expuesto Lucía. Pues lógicamente eso luego condiciona la labor a continuación de la parte de ejecución. En la parte de ejecución lo que nos planteábamos en la comisión correspondiente era el estudio de qué habría que reformar en el reglamento penitenciario y también en el Real Decreto 840/2011, que también regula aspectos de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente, pero lo que nos interesaba la parte de las medidas de seguridad que se habían declarado competencia de instituciones penitenciarias. Voy a intentar ser muy breve, igual hasta demasiado, pero por explicar simplemente las líneas político-criminales de la reforma que se plantea, luego tiene su desarrollo, en gran medida es un desarrollo también orgánico, lo cual nos ha planteado dificultades importantes de cómo afrontarlo, y somos conscientes de que la propuesta que surge y de la que tendréis conocimiento no demasiado tiempo no es algo que se pueda llevar al BOE así directa inmediatamente, porque lógicamente afecta a todo el sistema que diseñan, por una parte no tanto la ley, que es más flexible, como el reglamento penitenciario. Por ir a ideas esenciales concretas, ya lo ha expuesto Lucía, la idea es que no fuimos a la propuesta más radical de que ninguna medida de seguridad se ejecutase en el ámbito penitenciario, sino que esto se ha tratado de reducir con los diversos criterios que ya ha expuesto Lucía a solo lo más residual en cuanto a las medidas de seguridad, de tal manera que la red sanitaria de los servicios autonómicos del Sistema Nacional de Salud, salvo estas muy pequeñas, contadas, limitadas excepciones, se cumplan en centros ordinarios de la salud mental, como se viene comentando por otra parte durante toda la jornada, que es lo más coherente con las recomendaciones internacionales, con la práctica en nuestro entorno jurídico-cultural y también con las recomendaciones de tipo psiquiátrico, de salud y del sistema de gestión del sistema sanitario. Muy importante también, introducimos expresa y claramente, para que no pueda quedar ningún tipo de duda hasta la reiteración, que no se podrán ejecutar medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios, es decir, solo y exclusivamente unidades psiquiátricas penitenciarias. Todo esto implica, conforme a lo que se propone, que se tenga que hacer efectiva la disposición transitoria sexta de la ley de la que hemos hablado hoy varias veces, la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, para que esto pueda efectivamente llevarse a la práctica. Hemos decidido también la idea de que las medidas de seguridad que se vayan a cumplir en el ámbito penitenciario hemos respetado la letra de la ley hablando de establecimientos, unidades psiquiátricas, pero en realidad solo van a poder ser unidades psiquiátricas. Entendemos que ordinariamente en centros polivalentes, unidades psiquiátricas que hemos establecido una limitación legal de a 20 personas máximo de capacidad de internamiento con privación en estas unidades psiquiátricas penitenciarias, siguiendo el ejemplo, antes comentábamos de la regulación italiana, por ejemplo, que se inclina hasta esta limitación máxima de plazas. Esto nos lleva también a tratar de proponer cómo debieran ser esas unidades psiquiátricas penitenciarias.
entramos aquí en toda esa parte orgánica a la que antes me refería, que es complejo y no voy a entrar en ella porque hoy día en los hospitales psiquiátricos penitenciarios hay una regulación orgánica, no hay junta de tratamiento, hay consejo de dirección que asume las funciones. He hablado algo de esta mañana con todos los problemas que genera. Nosotros no teníamos capacidad ni era el objetivo de hacer un desarrollo completo del orgánico, pero sí introducíamos una idea de introducir en estas unidades psiquiátricas una especie de órgano similar a la junta de tratamiento. Estoy mirando ahora exactamente el nombre que le dimos, que dio tantas vueltas que a veces me pierdo, la Junta de Rehabilitación y Reinserción, ¿no? Una junta, porque una de las cosas que se critica a los hospitales psiquiátricos penitenciarios es que no tienen propiamente junta de tratamiento, sino solo consejo de dirección, que en realidad tiene unas funciones de gestión del centro y tiene luego un equipo multidisciplinar, que se supone que es solo para la asistencia. Pero en nuestra opinión y como expone la literatura, hay algo, y ahora ha salido también a lo largo del día de hoy, la enfermedad mental no es ni siquiera la explicación principal del comportamiento delictivo, sino que el comportamiento delictivo se explica no por la enfermedad, sino por otras razones ligadas con la falta de inserción social, con situaciones de exclusión, patologías duales, consumos, etcétera. Por tanto, da la impresión de que en el actual diseño todo va dirigido a la enfermedad y acabando con la enfermedad, bueno, mitigando, controlando la enfermedad, el comportamiento delictivo se verá mágicamente ¿no? acabado, solucionado, lo cual no es ni mucho menos la realidad. Por eso insistimos en la idea de introducir estas juntas a las que atribuimos las competencias, que no voy a entrar en ellas en cuanto a elaboración de un plan individual, coordinación con las redes ordinarias externas, etcétera. También una función muy importante es la idea, teníamos un poco la idea de la inmensa mayoría de las medidas de seguridad, no privacidad y libertad, y también la de internamiento se van a cumplir en la red sanitaria ordinaria, y lo que queríamos era prestarles un apoyo desde la administración penitenciaria, ¿vale? Que no sea una especie de remisión de una medida de seguridad penal a la sanidad pública concertada, que sería el posible planteamiento, y ahí os aclaréis y os entendáis, sino que la administración penitenciaria se responsabilice y asista al cumplimiento tanto desde estas juntas en las unidades psiquiátricas como en los servicios que existen, que se crearon precisamente con el decreto del año 2011, que sean los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Estos servicios de gestión de penas y medidas alternativas, que hoy día tienen diversas competencias relacionadas con la libertad vigilada postpenitenciaria, con los trabajos en beneficio de comunidad, entendemos que tienen que también tener funciones en el ámbito de las medidas de seguridad no privativas de libertad, que en realidad es la libertad vigilada no postpenitenciaria, no la del 106.2, sino la libertad vigilada como medida de seguridad ordinaria, y luego la custodia familiar, que es una medida que nos parece interesante, que su diseño con las diversas reformas legales ha quedado un poco extraño en cuanto a competencias, etcétera, y por eso aquí lo hemos intentado reconducir. Se mantiene y se refuerza en nuestra propuesta la función de supervisión, de garantía del juzgado de vigilancia penitenciaria, ¿vale? Esto es importante. Y, por último, termino con esta idea, nos metemos también en la modificación de los artículos, al final del artículo 20 y siguientes del Real Decreto 840-2011. Este decreto 840-2011 recogió la reforma del 2010 y una de las cosas que hizo es la administración penitenciaria se quitó de encima, por así decirlo, un montón de medidas de seguridad, quedándose únicamente con la competencia de ejecución de las medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico que se cumplían en establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias o también en prisión, porque es la práctica que se ha venido desarrollando. Es decir,
se desentiende de todas las demás medidas del internamiento psiquiátrico en centros sanitarios, de todas las medidas demás de internamiento y de todas las demás medidas de seguridad, salvo expresamente la libertad vigilada postpenitenciaria. Nosotros entendemos que la Administración Penitenciaria debe volver a hacerse cargo porque de alguna manera se ha dejado solos a los juzgados de ejecución, a los juzgados sentenciadores o juzgados competentes para la ejecución en esta materia, ayudándose de los servicios autonómicos que pudieran, sin mucho orden ni concierto, y por eso nos parecía importante recuperar esta responsabilidad de la Administración Penitenciaria a través de estos servicios de gestión de penas y medidas alternativas, precisamente para lograr esta coherencia entre medidas de seguridad, privacidad y libertad y no privacidad y libertad, que a lo largo del día de hoy ha salido que es tan relevante que haya un buen funcionamiento en la vuelta a la comunidad o incluso a veces en el reingreso al internamiento para que haya esa coordinación y comunicación. Y yo creo que con eso estaría lo esencial de la propuesta en este ámbito de ejecución. Muchas gracias, Xavi. Bien. Isabel. Sí, me estoy conectando. Ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Isabel Sánchez García de Paz es magistrada en el juzgado de lo penal número 2 de Elche, y cuando la Junta se puso a solicitar y también un poco... Ya salí. Perfecto. Cuando la Junta Directiva tuvo que montar los grupos... ¿Ella no oye por aquí? No. Ya, por eso, que como está provocando... Vale. Isabel, ¿puedes, por favor, apagar el micrófono solo durante la presentación y el panel jurídico? Sí, perdón. No, al revés, no te habíamos dicho nada, perdona tú. Son unos segundillos. Como decía, la parte más difícil fue conseguir voluntarios, o ni siquiera voluntarios, conseguir extorsionar a alguien para que hiciera parte de la legislación procesal. Es evidente que los penalistas españoles, a diferencia de los de otros lugares, pues trazamos una distinción demasiado drástica entre lo sustantivo y lo procesal, aunque también ciertamente vamos mejorando en la materia, y la verdad es que pues al borde de la desesperación pues Isabel nos hizo el favor de asumir esta tarea. Es verdad que al principio no la iba a asumir en solitario, pero acabó haciéndolo por necesidades del guión. La otra persona que lo iba a hacer pues no pudo hacerlo, y al final pues Isabel, lejos de asustarse o de ruir esto, pues lo tomó en sus espaldas y lo hizo de una manera que ha sido muy celebrada porque realmente lo ha hecho fenomenal. Es también cierto que, bueno, pues que ya teníamos confianza de que lo iba a hacer así de bien, porque Isabel es una muy buena conocida de los académicos españoles. A su buena labor de juez añade el que en el año 94 se doctoró con uno de los penalistas españoles más importantes, ¿no?, que ha habido, con Ángel Torío, con una tesis doctoral sobre el ejercicio legítimo del cargo, que era una tesis muy peculiar para la época. Es una tesis dogmática excelente, con una parte de derecho comparado que se centra, como era de rigor en la época, casi obligatorio si quieres hacer carrera académica, en lo alemán, pero que incluía apartados de, yo creo recordar que eran por lo menos 8 o 9 ordenamientos jurídicos, e incluía los angloamericanos principales, tanto Inglaterra como Estados Unidos, lo cual era por completo una rara avis por aquella época. Posteriormente, como otra publicación monográfica de absoluta relevancia, en el año 2005, cuando esta cuestión que ahora tenemos, ahora el problema es qué lees entre todas las cosas que existen, pero en el año 2005 Isabel publicó una monografía sobre delincuencia organizada que constituyó también durante muchos años el texto de referencia y prácticamente el único de gran calidad sobre la materia. Existe una materia en la que ahora hay muchísimas más cosas, pero que entonces estaba por tratar todavía, y el texto de Isabel fue decisivo, ¿no?, para darle un tratamiento jurídico riguroso a la materia. Y a partir de ahí, pues, de alguna manera nos dejaste, Isabel, por razones que tú sabrás, y es de lamentar, pero bueno, por lo menos podemos contar contigo para todos estos esfuerzos que no son propiamente académicos, pero también son importantes para la buena salud del derecho en España. Cuando quieras, Isabel.
Sí, hola a todos. Muchas gracias, Íñigo, por las palabras de presentación y gracias también a Xavier Echevarría por su invitación a intervenir en estas jornadas y también en nombre del grupo por tener la posibilidad de exponer nuestra propuesta. En este caso, a mí me corresponde la parte de derecho procesal relativa al tratamiento del investigado o acusado que presenta un trastorno mental o una discapacidad intelectual. Bueno, la propuesta que formula el grupo en el ámbito procesal sobre esta materia tiene como principio inspirador el principio de igualdad en el acceso a la justicia penal. La regulación vigente, pues la verdad es que no garantiza adecuadamente este principio, ¿no? De modo que una reforma y una propuesta alternativa pues viene obligada en primer lugar pues, por la salvaguardia de este principio constitucional de igualdad. Y también hay normas internacionales que han insistido en ello, suscritas por España y que también nos combinan a ello, ¿no? En primer lugar, la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad de 2006, ratificada por España, que en su artículo 13 exige que los Estados aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad en relación a los demás, ¿no? Y ya en el ámbito de la Unión Europea hay también una recomendación de la Comisión de 2013 sobre garantías procesales para las personas vulnerables, sospechosas o acusadas en procesos penales, que también conmina a los Estados miembros a reforzar los derechos procesales de aquellos sospechosos o acusados que no puedan comprender y participar eficazmente en el proceso penal por presentar alguna discapacidad, ¿no? En el ámbito procesal español no se han hecho aún las reformas necesarias para garantizar este adecuado acceso en condiciones de igualdad al sistema de justicia penal. No encontramos en la ley procesal actual más que algunas normas cuando se regulan los derechos de información al investigado o al detenido, pues que hacen referencia a que cuando hay alguna discapacidad se trate de hacer en un lenguaje comprensible, pero poco más. Sí que ha habido más reformas para atender a los problemas de discapacidad cuando aparecen en otra parte del proceso, que es en la víctima, ¿no? Por ejemplo, pues el artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya prevé que la toma de declaración de las víctimas, bueno, perjudicados o testigos menores de edad o mayores de edad, pero que presentan una discapacidad, pues pueda efectuarse no directamente por el juez, sino por mediación de psicólogos, que sea preconstituida para no se produzca una revictimización al repetir esa declaración en el juicio oral, que sea videograbada para también garantizar que pueda ser reexaminada y valorada, pero lo cierto es que faltan esas normas en el ámbito de cuando nos referimos a investigados o acusados. Sí se han hecho las reformas necesarias en el ámbito del proceso penal civil, a través de una ley relativamente reciente, la Ley 8 de 2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ya hay previsiones que serían deseables que se hicieran en el ámbito del proceso penal. Por ejemplo, el artículo 7 bis, el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a los ajustes para personas con discapacidad, ya introduce la figura de una persona, el facilitador, que sería una persona que haría una función de intermediario, de ayuda, en la comprensión, en el significado del proceso para personas vulnerables por su discapacidad, ¿no? Pero no hay una norma similar en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal, aunque bueno, hay quien dice que quizá como la ley de enjuiciamiento civil es supletoria de la procesal penal, pues podría tener alguna aplicación. Y de hecho, en la práctica, pues yo ya he visto algún caso en el que, bueno, sin tener un apoyo legal específico,
ya ha intervenido al lado del acusado alguna persona con esta función de apoyo, de facilitador, que suelen pertenecer a organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro que ya tienen esta función. Es, por ejemplo, entre las más conocidas está la Asociación Plena Inclusión, que ya en el año 2020 firmó un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. Si encontramos un modelo de tratamiento integral de las personas con discapacidad en el ámbito del proceso penal, en cambio, en los proyectos de nueva ley de enjuiciamiento criminal que se han formulado en los últimos años, uno de 2013 y otro más reciente de 2020, ¿no? que bueno, han sido también inspiradores de la propuesta que hace el grupo. La propuesta que hace el grupo es sobre el tratamiento procesal de la discapacidad. Se centra en 3 bloques normativos a los que me voy a referir brevemente a cada uno, porque soy consciente de que soy la última intervención y que ya nos hemos alargado mucho, no me voy a extender mucho. El primer bloque pues, regula una especie de estatuto jurídico del discapaz en el ámbito del proceso penal. El segundo, las medidas cautelares que cabe adoptar respecto de los inimputables. Y el tercero, el tratamiento de los casos de incapacidad procesal absoluta. El primer bloque se trata de normas que, como decía, vienen a facilitar el acceso al proceso penal del discapaz en condiciones de igualdad, mediante medidas dirigidas a facilitar la comprensión de los actos procesales en los que intervenga, ya sea su declaración como investigado, la práctica de una diligencia, su intervención en el juicio oral. Y esas medidas de apoyo y de complemento pues, pueden llegar al nombramiento de una persona que haga esas funciones de facilitador o de institución de apoyo, que es una persona han de ser personas con preparación específica para ello. No puede ejercer esa función el abogado o su representante legal. Se diseña un incidente contradictorio, pues primero para detectar esa situación de discapacidad, pues lógicamente con el auxilio de informes forenses, preferentemente de un profesional de la psiquiatría, no de un informe de un médico forense generalista, ¿no? Si es posible. Y después pues, se regula el procedimiento contradictorio para la designación de esa persona de apoyo y de los actos específicos en los que necesite apoyo en función de sus características personales específicas. El segundo bloque de normas se refiere a las medidas cautelares que pueden adoptarse en relación a los inimputables, respecto de lo cual actualmente pues, hay un completo vacío legal. Hay medidas cautelares de las previstas que pueden aplicarse sin problema a un inimputable porque tienen su correlativo en una medida de seguridad de la misma naturaleza, como por ejemplo una medida cautelar de alejamiento, pero hay otras que no. El principal vacío legal se refiere al internamiento psiquiátrico como medida cautelar y al tratamiento médico ambulatorio psiquiátrico también como medida cautelar. Especialmente pues, llamativo y problemático en la práctica es que no haya una previsión legal de una medida cautelar de internamiento psiquiátrico. Pudiera pensarse que en principio podemos recurrir a la prisión provisional y de hecho durante muchos años pues, se ha utilizado la prisión provisional también en relación a inimputables. Pero hubo un momento ya en los años 2000 en que a través de algunos recursos de amparo esta cuestión llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, empezando por una sentencia de 2004, pero luego hay otras posteriores de 2015, 2018, ya ha reiterado que no se puede considerar que la prisión provisional tenga la misma naturaleza que la posterior medida de seguridad de internamiento psiquiátrico y que, por lo tanto, necesariamente en el momento de la tramitación del procedimiento en el que se sepa que una persona es inimputable, si está en prisión provisional debe ser puesta en libertad y por mucho que estemos ante un delito de mucha gravedad y una peligrosidad elevada, no hay posibilidad de adoptar ninguna medida cautelar.
Entonces, ahora sucede que personas que están en prisión provisional, en el momento en que hay juicio y sentencia absolutoria por concurrencia de eximiente completa de enfermedad mental con imposición de medida de seguridad de internamiento, son puestas en libertad a la espera de la firmeza de la sentencia. Pero incluso antes de la celebración del juicio, desde el momento en que hay un escrito de acusación del Ministerio Fiscal que ya aprecia, bueno, de las acusaciones que aprecia la eximente completa, o incluso ya previamente hay un informe forense ya indicando una situación de inimputabilidad, pues tendrían que ser puestos en libertad. Y otro vacío legal es la previsión como medida cautelar del tratamiento médico-psiquiátrico o de internamiento en centro educativo especial o de deshabituación como medida de seguridad para tener un correlativo, como medida de seguridad, no, perdón, como medida cautelar para tener un correlativo con la correspondiente medida de seguridad. La previsión como medida cautelar del tratamiento médico ambulatorio psiquiátrico, pues sería de gran utilidad. Por un lado, pues permitiría no recurrir a medidas más gravosas de internamiento y por otro lado, pues también proporciona una información muy valiosa al juez o tribunal juzgador porque evaluando el cumplimiento que ha habido de la medida de seguridad, es decir, si hay una adherencia al tratamiento, pues puede, a la hora de dictar sentencia en la que imponga medida de seguridad, pues puede ver si es suficiente la imposición del tratamiento ambulatorio y evitar el internamiento, ¿no? Cuando ha tenido ya una prueba de si realmente va a haber adherencia, cumplimiento voluntario de ese tratamiento. Y luego, bueno, la propuesta del grupo en el ámbito de las medidas cautelares, pues también en consonancia con algunas recomendaciones de esa recomendación de la Comisión Europea de 2013 que antes mencioné, pues también hace previsiones específicas sobre otras medidas cautelares como la detención, que, bueno, el derecho en el caso de del incapaz o el que presenta enfermedad mental, de estar acompañado desde el principio de familiar o persona de su confianza, la grabación audiovisual de los interrogatorios, que se garantice el seguimiento del tratamiento médico que estuviera siguiendo y que se recurra a ella pues solo cuando resulta absolutamente imprescindible. Y el tercer bloque de normas que es quizá pues el más problemático, el que plantea decisiones más difíciles, es el tratamiento de los casos de incapacidad procesal absoluta, ¿no? Por capacidad procesal, pues hay que entender la capacidad de comprender el significado del proceso y de interactuar en el mismo. Si nos referimos ya al juicio oral, bueno, la declaración de investigado, pues la capacidad de comunicarse con el abogado, de decidir juntos una estrategia procesal, de evaluar el significado y la trascendencia de las decisiones que se toman, como por ejemplo acogerse a su derecho a no declarar o declarar, aportar material probatorio al proceso, etc. Bueno, hay casos en los que ni siquiera con el auxilio de una persona de apoyo pues no hay posibilidad de completar esa capacidad procesal, sino que esta es absoluta. La incapacidad procesal no debe confundirse con un concepto que guarda cierta relación, que es el de imputabilidad. La imputabilidad la valoramos al momento de comisión del hecho. La incapacidad procesal la valoramos en el momento del juicio oral o de realizar cualquier acto procesal con el investigado como su declaración. O sea, que se refieren a momentos distintos. A veces coincidirán y a veces no. Es decir, hay veces que la persona era completamente imputable al tiempo del hecho, pero posteriormente pierde esa capacidad. Pues a veces por el transcurso del tiempo aparece un Alzheimer, una demencia senil o sufre algún tipo de accidente que produce una lesión cerebral. Y en otros casos, pues puede suceder que, que el sujeto era inimputable al tiempo del hecho, pero al tiempo del juicio oral, pues es perfectamente capaz procesal porque
actuó en una situación, tuvo un brote psicótico o un síndrome de abstinencia que luego ha pasado. Aunque hay veces también que esa inimputabilidad al tiempo del hecho pues persiste al tiempo del proceso y es también incapaz procesal, ¿no? Pero bueno, son conceptos independientes. No hay ningún problema en los casos de incapacidad procesal si es temporal, porque simplemente se trata de retrasar esa actuación procesal, el juicio, si se trata del juicio, pero el problema pues se plantea cuando es irreversible o no tiene un final que pueda verse. La propuesta que efectúa el Grupo de Estudios de Política Criminal distingue dos situaciones que son las siguientes. La primera posibilidad es que lo previsible de continuar el procedimiento fuera la imposición de una pena, es decir, que el sujeto era imputable al tiempo del hecho, después pierde esa capacidad, pero en principio, pues de continuar el procedimiento, como era imputable al tiempo del hecho, lo que van a solicitar las acusaciones es una pena. Bueno, este supuesto es el único que cuenta con regulación actual en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 383, y en este caso lo que se dispone es que el archivo es el archivo del procedimiento. El procedimiento permanece archivado hasta que recobre su salud y si es irreversible, pues permanecerá archivado hasta la prescripción. Es decir, que no es posible su enjuiciamiento de una persona que era imputable al tiempo del hecho y que pierde posteriormente esa capacidad. El actual artículo 363 tiene un inciso que parece que viene a decir ambiguamente que podría imponérsele una medida de seguridad, pero ese inciso no se aplica ya desde los años 80 más o menos, que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional dijo que esta última previsión sería inconstitucional porque no cabe imponer medidas de seguridad a personas que no han actuado al tiempo del hecho manifestando una peligrosidad por ser inimputables. Entonces, no se cumple el presupuesto básico para la imposición de medidas de seguridad. De modo que en estos casos la regulación vigente y también la que propone nuevamente el grupo en su propuesta y también la que encontramos en todo el derecho comparado es el sobreseimiento, el archivo del procedimiento. No hay posibilidad de continuar juicios. Si se considera que es necesario imponer alguna medida civil, un internamiento porque hay peligrosidad o es necesaria una incapacitación, debe recurrirse a la jurisdicción civil. ¿Cuál es el fundamento de esta solución de archivo en estos casos? Bueno, pues se considera que el fundamento sería el respeto al derecho de defensa. El derecho de defensa, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recogida en el Constitucional y en el Supremo Español, se integraría por dos aspectos. La defensa técnica, un incapaz de procesal sí tendría garantizada la defensa técnica, pero no el segundo aspecto del derecho de defensa, que es el derecho de defensa personal, es la capacidad de intervenir en el procedimiento con plena capacidad para pues aportar en favor de su defensa, bueno, pues material probatorio, comunicación con el abogado, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la primera situación, la del que era imputable al tiempo del hecho, pero que es incapaz procesal al tiempo del enjuiciamiento. La solución es el archivo. No cabe seguir un procedimiento para imponer una pena en el incapaz procesal. La segunda situación, aquellos casos en los que el sujeto ya era inimputable al tiempo del hecho y presentaba una peligrosidad. Y esa inimputabilidad persiste, y ya hablamos de una incapacidad procesal, persiste al tiempo del enjuiciamiento. Es decir, que lo previsible de continuarse el procedimiento sería la imposición de una medida de seguridad. Esa es una situación que ahora no se encuentra regulada en nuestra ley de enjuiciamiento criminal y tampoco se ha dado solución en la jurisprudencia, tampoco se ha planteado muchas veces, ¿no? Quizá porque a veces se ha resuelto igual que el modo anterior con el archivo y estos casos no han llegado a ser juzgados. Bueno, en algunos sí se ha continuado y se ha impuesto medida de seguridad,
no hay una posición clara. Desde luego en la jurisprudencia, en la doctrina hay cierta división de opiniones. La solución que adopta el grupo es la de considerar que en estos casos sí que es posible continuar el procedimiento a los solos efectos de imponer una medida de seguridad, ¿no? Un procedimiento que tendría especial para la imposición de medidas de seguridad, que tendría algunas especialidades. La principal, bueno, una de ellas necesariamente es la posibilidad de celebrarse en ausencia de la persona acusada si no puede acudir por motivos de salud. También se limita el ejercicio de la acción penal al Ministerio Fiscal. Se excluye la acusación particular que únicamente podría ejercer la acción civil. Bueno, la solución por la que ha optado el Grupo de Política Criminal, hemos observado que, antes de nada, como decía, es una solución difícil porque realmente aquí no hay una solución completamente satisfactoria, hay casi que elegir la menos insatisfactoria. Pero bueno, hemos observado que es la solución dominante en derecho comparado en los países de nuestro entorno jurídico, en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Austria, Estados Unidos. Y también es la solución que proponen los dos proyectos de ley de enjuiciamiento criminal que antes les mencionaba y que ha habido, el de 2013 y el de 2020, ¿no? Pero bueno, también es la que propone un sector de la doctrina, pero hay que mencionar que hay otro sector que se opone y que considera que también no está garantizado el derecho de defensa y que también en estos casos debería archivarse en el procedimiento. Bueno, en nuestro caso, hemos pensado que entendemos que el derecho de defensa, pues como todos los derechos, no es un derecho absoluto y que debe ser ponderado con otros intereses que hay en conflicto en este caso, ¿no? Y en este caso el interés en conflicto son pues, aquellos que persigue todo el sistema de medidas de seguridad, que son las necesidades de prevención especial, tanto de defensa de la sociedad frente al delincuente peligroso, como las necesidades de tratamiento del propio delincuente que presenta esa situación de enfermedad mental. Y hay que tener en cuenta que en este caso el derecho de defensa no se encuentra privado completamente, porque siempre va a contar con una defensa técnica, sino solo limitado, pero que no es una limitación que se imponga externamente, que le impongamos normativamente, sino que es una limitación que viene dada ya en la realidad, en la naturaleza de las cosas, viene impuesta por las propias limitaciones de salud que tiene el investigado. Hay que tener en cuenta que también las posibilidades de aportación de material probatorio del incapaz procesal inimputable al proceso son muy limitadas. Quizá pudiera darnos testimonio de que estaba ese día en una situación de falta de comprensión y volición, pero es que ya partimos de que esa situación ya la damos por probada, ¿no? Si está en esa situación, realmente poco podría aportar sobre lo que sucedió, ¿no? Hay que tener en cuenta también como argumentos en favor de esta solución que hemos considerado, ¿no? Que tener en cuenta que el derecho penal español, como todos los ordenamientos, ya prevé la posibilidad de seguir un procedimiento para imponer medidas de seguridad de personas que eran inimputables al tiempo del hecho y lo siguen siendo y pueden seguir siéndolo al tiempo del enjuiciamiento, como es el caso de los menores, ¿no? Para los cuales también tenemos un procedimiento especial para imponer de medidas de seguridad. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que los sistemas penales hubo un momento que tomaron una decisión que es la de prever un doble sistema de consecuencias jurídicas para el delito, penas y medidas de seguridad, un sistema dualista frente a los sistemas monistas existentes antes de principios del XIX, principios del siglo XX, finales del XIX, que es cuando se produce este cambio. Antes, el delincuente peligroso inimputable no era remitido al ámbito penal, sino al ámbito administrativo o civil y que no ofrecían mayores garantías, sino al contrario. En el momento en que se toma esta decisión de
la decisión de que el derecho penal dé una respuesta a través de un sistema de medidas de seguridad frente al delincuente peligroso, inimputable, pues entendemos que hay que darle continuidad con un procedimiento penal que permita la imposición de esas medidas de seguridad. Es cierto que en el derecho comparado, desde el comienzo, no sé por qué no en el derecho español, pero sí en todos los países que he mencionado, ya se preveyó un procedimiento especial para la imposición de medidas de seguridad. Por eso quizá allí no ha habido esta discusión acerca de si cabe seguir el proceso penal respecto del inimputable que persiste en esa inimputabilidad para imponer medidas de seguridad. Y hay que recordar, y con esto ya termino prácticamente, que la otra alternativa, la de archivo del procedimiento y remisión de este caso a la vía civil para que allí se adopte una medida de internamiento o tratamiento psiquiátrico ambulatorio obligatorio cuando presenta peligrosidad, no es ni mucho menos más garantista para el afectado, porque al final se le van a imponer medidas de la misma naturaleza, como digo, también puede ser un internamiento en centro psiquiátrico, pero con una duración indefinida, indeterminada, mientras que en el ámbito penal va a tener una duración determinada. Y es un proceso con todas las limitaciones, con muchas más garantías que el proceso civil que se contempla para la imposición de esas medidas. Y por último, con esto sí que termino de verdad, la propuesta del grupo introduce finalmente el principio de oportunidad en este campo, de tal modo que en algunos casos, en atención a la escasa peligrosidad del autor o a la escasa gravedad del hecho, pueda también decidirse el archivo del procedimiento de tal modo que el incapaz procesal inimputable no sea juzgado, no se siga el procedimiento penal finalmente. Bueno, y esto es lo que tenía que decirles y muchas gracias. Si hay alguna duda, pues quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Isabel. Y bueno, pues abrimos un turno de preguntas, a pesar de que estamos ya un poco por encima de la hora originaria, pero también hemos empezado a un cuarto de la tarde la sesión, o sea que como mínimo esos 15 minutos. ¿Alguien aquí en la sala? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por las tres intervenciones, porque la verdad que es estupendo poder contar de primera mano, ¿no?, con estas ideas del Grupo de Estudios en Política Criminal. Quería hacer una pregunta relacionada precisamente con los artículos. Ha salido en un determinado momento, pero tengo curiosidad por saber si el artículo 108.2 entra también dentro de la propuesta, sobre todo por ver la relación que tiene con el artículo 89.5, ¿no? Es decir, el artículo 108.2 lo que establece es que la expulsión a las personas a las que se le imponga una medida de seguridad, si son extranjeros en situación irregular en España, ha de ser de un plazo de 10 años, obligatoriamente, porque no parece que sea una cuestión facultativa que era de un juez o tribunal. Sin embargo, en el artículo 89.5, la cuestión se establece en un régimen que puede durar de entre los 5 a los 10 años. Es decir, ahí tenemos como una situación que creo que es contradictoria entre sí, porque puede darse el caso de que el establecimiento de una medida de expulsión, cuando se pone por la vía de sustitución de una pena, es una situación que es más favorable que la situación que puede dar lugar a la imposición de una medida de seguridad, lo cual es contradictorio con el artículo 6.2 del Código Penal, que establece precisamente que las medidas de seguridad no han de ser más gravosas que las medidas de seguridad y que tampoco pueden exceder de la duración que tuvieran en abstracto. Entonces, bueno, quería hacer esa pregunta. Jesús, es que a lo mejor, no sé si lo has entendido bien, sí. O sea, lo que es expulsión con prohibición de retorno de hasta 10 años. O sea, lo que no se ha modificado es la prohibición de retorno, pero la prohibición de retorno no es una medida de seguridad. Sí, la prohibición de retorno es como algo accesorio a la expulsión. ¿Vale? Entonces, el problema es que se reformó el 89 bis y la prohibición de retorno se dijo, vamos a dejar que se pueda modular por el juez de 5 a 10 años, pero como el 108 se les olvidó, pues entonces han dejado los 10 años, pero es prohibición de retorno que va aparejada a cualquier expulsión administrativa o penal.
Vale, de acuerdo. Pero en cualquier caso, si hay alguna propuesta... En todo caso, sí, te agradezco la pregunta porque efectivamente una de las propuestas que incluimos y que no sé si la veis en No, la pues pantalla. queda muy pequeñita. Bueno, no pasa nada, os lo digo hablado. Lo que pasa es que, claro, nosotros no nos hemos planteado en general los problemas de la expulsión, sino solamente en qué medida pueden afectar a una persona que está sometida a juicio y con trastorno mental. Entonces, lo que hemos hecho o lo que proponemos es incluir en el artículo 108, donde se dice que podrá ser sustituida, es decir, la sustitución de la medida de seguridad no tendrá lugar cuando haya sido decretada por ser sujeto en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 21 o 21.1. Es decir, y pedir por ley la posibilidad de sustitución de la medida de seguridad por expulsión cuando se ha impuesto como consecuencia de que el delito se cometió sometido a un trastorno mental. La, digamos, excepción de que se acredite que la persona se hallará en el país de destino en condiciones asistenciales adecuadas a su situación. Entonces, esto no soluciona los problemas de armonización del artículo 108 con la sustitución de las penas por la expulsión, porque ese, digamos, cometido ya no nos afectaba, pero sí que nos ha parecido que en estos casos donde la persona es especialmente vulnerable, sustituir la medida de seguridad por la expulsión, a saber a dónde, ni en qué condiciones, ni a quién, pues, o sea, acaba siendo más gravoso, es una medida que puede ser especialmente gravosa para estas personas en relación con las demás, con independencia de que la propia expulsión en sí tampoco es una medida que goce del favor del grupo, pero centrado solamente en la cuestión del trastorno mental es prohibirla, salvo acreditación de, que obviamente tendrá que hacer quien la proponga, de que estará en condiciones asistenciales adecuadas. Eso es, sí que habíamos llegado a esto. Muchas gracias. Si yo simplemente que comentarais algo respecto del artículo 60, porque el artículo 60 es como, digamos, incluso en instituciones penitenciarias tienen una instrucción que dicen que se promoverá la aplicación del artículo 60, ¿no? Cuando una persona está condenada y de pronto pues tiene un trastorno mental y por lo que hemos visto el artículo 60 no se aplica nada por los jueces. Sí, y el 86. Incluimos también una propuesta de modificación, voy comentando y si se puede compartir bien, pero así adelantamos. El artículo 60 tiene varios problemas. ¿no? Tienes que ir al documento. No encaja bien con la... O sea, permite que en los casos en que sobrevenga un trastorno mental que impida a la persona comprender el sentido de la pena se pueda suspender, pero abre la puerta a que se puedan imponer medidas de seguridad. Esto supone una anomalía en el régimen de las medidas por dos motivos. Porque las medidas, según el artículo 3 del Código, tienen que imponerse por sentencia, y en el caso del artículo 60 la persona ya ha sido juzgada y se impondrían luego por un auto, y además porque la medida, según el artículo 6, se fundamenta en la peligrosidad criminal exteriorizada en la comisión de un hecho delictivo, no en una peligrosidad criminal X que pueda surgir en algún momento, sino la ligada al hecho cometido, mientras que en el artículo 60 tenemos un hecho que se cometió y un problema que se detecta o que aparece después de enfermedad mental. Entonces, ¿qué proponemos? La redacción que ahora sí que podéis ver aquí. Cuando después de pronunciada la sentencia se aprecie en el penado la situación de trastorno mental o de discapacidad intelectual, por incluir expresamente la mención, el juez o tribunal acordará la suspensión de la pena, sea privativa de libertad o no lo sea. Y eso es lo que hasta ahora dice también el artículo. Cuando la pena sea privativa de libertad, será de aplicación lo establecido en los artículos 80.4 bis o 91 bis, que son artículos que en la actualidad no existen porque nosotros los introducimos en la propuesta como complemento. Por no alargarme, básicamente, ¿en qué consiste? En aplicar a los casos del artículo 60 lo que el Código Penal ya prevé para los casos de enfermedad grave. Es decir, cuando el Código habla de enfermedad pensamos básicamente en la enfermedad física, en el cáncer, en el SIDA, en cualquier cosa, y para esos casos está prevista en el artículo 84 la suspensión de las penas sin sujeción a requisitos a los requisitos normales de la suspensión, y en el artículo 91
la posibilidad de suspender la ejecución de la pena y decretar la libertad condicional. Entonces, por no alargarme, lo que planteamos es hacer un 84 bis y un 91 bis, donde cuando la enfermedad no sea física, sino que sea una enfermedad mental o una discapacidad intelectual graves, se pueda aplicar la suspensión o la libertad condicional. Y en ambos casos, digamos, lo que incluimos un par de referencias a que se comunica al Ministerio Fiscal a efectos de lo dispuesto en la disposición adicional primera del Código, es decir, esa remisión que tiene esa disposición adicional primera a la vía civil y a las eventuales medidas de internamiento o de otra cosa que se pudieran adoptar en la vía civil, y a que el tribunal también procurará que se le dispense a esta persona la asistencia médica que precise. Entonces, es, digamos, diluir el artículo 60 reconduciéndolo o a un supuesto especial de suspensión de pena o a un supuesto especial de libertad condicional. Eliminar las medidas de seguridad del juego, pero intentar evitar que continúe la ejecución en prisión y dar cauce a esos otros mecanismos que se prevén para otras enfermedades no mentales, sino físicas. Eso es lo que se prevé en la propuesta. Y luego, aprovecho, no sé si puedo, es que me ha dicho antes Xavi que lo comentara, proponemos incluir esa modificación en la suspensión y luego proponemos otra cuestión que nuevamente es usar algo que ya está para ampliar el campo. Como sabéis, existe un supuesto especial de suspensión de las penas en la actualidad, bueno, desde hace muchos años, desde que se dictó el Código del 95, para las personas que han cometido el delito a causa de su adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 21.2, es decir, toxicomanía. Entonces, es un supuesto especial porque permite suspender penas de hasta 5 años y no de hasta 2, como es el régimen normal. Tiene unos requisitos, el sujeto tiene que estar sometido a tratamiento y continuarlo, y tiene también un plazo de suspensión específico. Entonces, proponemos añadir un supuesto de suspensión para los casos en que la persona ha cometido el delito a causa de la enfermedad mental. Y si se le ha aplicado una eximente completa, obviamente no hace falta ninguna suspensión, pero lo más frecuente es que lo que se haya aplicado haya sido o una eximente incompleta o incluso solo un atenuante de esas variadas que comentaba Marga, analógica, no analógica, en fin, de las muchas que pueden existir. Entonces, se puede dejar la pena en suspenso hasta 5 años, condicionada también a que la persona esté sometida o esté de acuerdo en someterse a un tratamiento médico ambulatorio. Se deja ahí el mismo plazo, o sea, hemos asimilado en todo al tema de toxicomanías, o sea, lo que puede existir para un supuesto de adicción a tóxicos, ¿por qué no ponerlo para un supuesto de trastorno mental? ¿Qué ventaja pensamos que tiene? Siempre que la pena del delito no exceda de 5 años, es evitar el ingreso en prisión, o sea, no entrar ya en el círculo, sino intentar explorar qué tratamientos puede haber fuera. Y ya está, solo quería aprovechar para decir eso. Había una pregunta de Alejandra ahí, sí. Pero... La pregunta de Alejandra Sandoval es... No, que la pregunta para Lucía. Sí. Al final, ¿qué solución se da a la acumulación del artículo 76, vía artículo 76, cuando hay penas y medidas? Cuando solo hay medidas, que no se aplique el artículo 76, que el límite máximo para el internamiento lo marque el límite máximo de la pena más grave prevista para el delito que se haya cometido. Esto es cuando solo haya medidas. Cuando haya penas y medidas privativas de libertad, ahí pueden plantearse supuestos muy distintos. Bueno, la presentación ya no está. Esa parte nos costó mucho de pensar a la comisión porque técnicamente es compleja y el código no prevé nada. Entonces, lo que hemos hecho ha sido prever la posibilidad, ves hacia adelante, por favor, prever 3 posibilidades, que a lo mejor el caso que tú preguntas, Alejandra, sería el último. Avanza hasta que ponga 99. Aquí. Aquí. La concurrencia de penas y medidas, en la actualidad, el código solamente contempla, como he dicho antes muy brevemente, lo que ahí pone artículo 99, concurrencia con medidas de seguridad privativas de libertad, el punto 1, ambas privativas de libertad. Nosotros proponemos añadir un punto 2 nuevo para cuando concurra una pena no privativa de libertad con medida que sí lo sea. Estos casos serán un poco frecuentes, pero alguno puede darse por el juego de las eximentes. Después, prever qué pasa cuando hay penas, ya sean privativas de libertad o no, que concurren con medidas no privativas de libertad y
Para eso proponemos un nuevo artículo 99 bis, que digamos el principio general es intentar que la ejecución simultánea, si no es posible, dar prioridad a la medida y si tampoco lo es, pues ya resignarse a que tenga que haber un cumplimiento sucesivo de una y otra. Y después incluimos una especie de cajón desastre porque los casos que pueden darse en la práctica son muchísimos. Puede haber una persona, antes se ha mencionado, que tenga un primer procedimiento en el que se le ha considerado imputable, un segundo procedimiento en el que se le ha considerado inimputable, un tercer procedimiento incluso por hechos cometidos en algún centro de internamiento y que ahí vengan acumulaciones incluso de sentencias distintas donde no se ha podido recurrir al artículo 99. Entonces, en ese artículo 99 ter, que quizás sería el que a lo mejor cubriría los casos en los que piensas, simplemente lo que hacemos es decir, el último juez o tribunal sentenciador o el de vigilancia penitenciaria, si le corresponde la competencia porque ya se ha comenzado a ejecutar algo bajo su mandato, establecerá el orden que considere más conveniente. Para ello tendrá en cuenta o ha de tener en cuenta el historial, es decir, el tratamiento que ya se haya seguido, las necesidades terapéuticas, el nivel de peligrosidad, etcétera, y si en un momento dado queda alguna pena por ejecutar que no parezca conveniente, porque con ello se podría poner en riesgo lo ya alcanzado con la medida, dar una facultad muy amplia para suspender esa o esas penas que queden pendientes por el tiempo de su duración. Es decir, es un artículo de un poco que haga el juez básicamente lo que le parezca, porque y dedicamos horas y horas a pensar todos los diversos supuestos posibles, pero al final consideramos que podía, vista lo complejo y la multiplicidad de situaciones distintas que pueden darse, un artículo así, digamos, bolsa, que pueda recoger todo lo más extraño y marcando los criterios, necesidades terapéuticas en primer término, peligrosidad para no olvidarnos y alguna facultad de suspensión de pena más allá de las normales porque son muy estrechas, pues en eso lo resumimos. No sé si contesto a la pregunta. ¿Hay más preguntas? Aquí en la sala, ¿no? Y tampoco veo que haya en el chat. Sí. Alejandra Sandoval vuelve. Dice, la competencia del artículo 60 se cambia al juez de vigilancia penitenciaria para todas las causas que tenga. Me he equivocado que si se cambia al sentenciador. ¿Puedes, por favor, reformular la pregunta quizás, Alejandra? Vale. Pues ya se ha visto. Bien, pues si no hay más preguntas, cerramos esta mesa y muchísimas gracias a los intervinientes. Cierra feliz la jornada. Cierra feliz. Lo sé. He dicho esta mesa. He especificado esta mesa. Relax. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve porque ya estamos en hora. Como subdirector del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal, como representante institucional, lo que deseo fundamentalmente es dar las gracias. Quería estar aquí hoy pues, como un apoyo a esta jornada y a las actividades que está realizando el área de Derecho Penal. Esta semana ya llevamos 2 muy intensas. Y como un apoyo, por supuesto, y para mostrar mi agradecimiento. Mi agradecimiento, en primer lugar, a los asistentes, tanto de forma presencial como online, a los ponentes por la enorme calidad de sus intervenciones, a los moderadores también, al director de la jornada, Xavier Echevarría, un gran maestro en estas cuestiones, muy
muy buena elección, sin duda, de director y de esta parte del proyecto Ius Migrante, a Denise Díaz por ese apoyo en la organización, a Margarita Valle, que no me voy a olvidar de ella, aunque no apareciera, porque siempre está detrás apoyando y apoyándonos a todos. Y por supuesto a Margarita Martínez Escamilla, que es la directora del proyecto, y a los miembros del equipo de investigación y del equipo de trabajo. Una vez más, se pone de manifiesto un problema serio y de gran trascendencia social y pues, un problema difícil de abordar, porque al final estas cuestiones, como las que se suelen abordar en el ámbito del proyecto Ius Migrante, pues son cuestiones que muchas veces generan una gran resistencia, una incomprensión, hasta que se explican bien, exigen desmentir muchos mitos, muchos prejuicios y plantear soluciones sensatas, que no siempre es fácil, Ya lo hemos visto hoy, como nos decía Lucía, pues tras mucha discusión, pues llegamos a este consenso y en definitiva, pues es lo que quería manifestar, el apoyo a estas jornadas, el agradecimiento, que sigamos así en el área de Derecho Penal y en el departamento, con esta ilusión, con este empuje, que Margarita no pierda esta ilusión y este empuje por este proyecto Ius Migrante. Y en definitiva, muchas gracias a todos y con esto, y a todas, y con esto yo creo que podemos dar por concluida la jornada. Muy bien.